Hola, hola, muy buenos días a toda nuestra amable audiencia que como siempre está fiel acá al canal, a nuestro magazine de mañanita. Hoy lunes 16 de marzo, ya son las 7:07 de la mañana. Hoy venimos recargados de mucha información también y un spoiler que les estaremos adelantando, inclusive más adelante, una información que a todos ustedes también les va a caer muy bien en tema de análisis y demás temas políticos. Muy buenos días, Saray, ¿cómo se encuentra y cómo llegó hoy acá al canal? Bueno, muy buenos días, Iván. Bien, mira, el día un poquito frío, pero en términos generales llegamos bien. Yo antes de que Iván les dé este pequeño spoiler, quiero recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales como el canal Tunja Oficial. Allí pueden ver o repetirse las transmisiones de este programa tan chévere que venimos a hacer todas las mañanas. Y bueno, ahorita más adelante, si ustedes tienen cualquier pregunta, cualquier duda, si quieren, no sé, saber una cosita extra, recuerden que pueden escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 321-383-8500. Pero ahora sí, vamos con mi compañero Iván, que les va a hacer ese spoiler. Así es, precisamente, y es que la época electoral se presta para muchas cosas y en esta vez muchas cosas positivas aquí en el canal, así que hoy tengo el placer de presentarles a una persona que estará haciendo parte de nuestro equipo periodístico, también se va a convertir en un contertulio acá con nosotros. Les vamos a presentar entonces a alguien también muy especial que ha pasado por los micrófonos del canal, y quién más que nuestro director Nelson de J. Medina, que nos presente quién es y también para que se enteren un poco de la vida de él a continuación. Muy buenos días, amables televidentes. Efectivamente, a partir de hoy, hará parte de nuestro equipo jurídico y periodístico el doctor Vicente Aníbal Ojeda Martínez, quien se estará desempeñando como analista político y de otros temas de señalada importancia en nuestro quehacer informativo, a través de este magazine y de otros programas de la parrilla de programación del canal Tunja Oficial. Antes de la presentación del doctor Ojeda Martínez, me permito traer a colación el epítome o resumen de sus principales datos biográficos. El doctor Vicente Aníbal Ojeda vio la primera luz de su vida el 14 de agosto de 1980 y por ende, en el mes de agosto del presente año, cumplirá 46 años de edad. De su formación académica debemos indicar que es bachiller del Colegio de Boyacá y abogado de la Universidad Santo Tomás. Ha complementado y enriquecido su acervo educativo con un magíster en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás, en convenio con la Universidad de Konstanz de Alemania. Especialista en Gobierno y Gerencia Territorial de la Universidad Santo Tomás, y cuenta con una certificación del dominio y competencia del inglés del Instituto Anglo-Educativo de la Universidad de Oxford de Inglaterra, al igual que un diplomado en Innovación Política de Gobierno. Respecto a su experiencia laboral, el doctor Vicente Aníbal Ojeda se ha desempeñado como secretario de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Tunja, abogado contratista de la Dirección de Asuntos Indígenas del Grupo de Gestión Interinstitucional del Ministerio del Interior, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y del Instituto Nacional de Geología y Minería, Ingeominas. En su discurrir o espiral político, ha fungido como concejal de Tunja y presidente de esta corporación político-administrativa de elección popular, donde cumplió una meritoria labor. Su última actividad proselitista política la cumplió como candidato a la Cámara de Representantes en representación de los partidos Cambio Radical y Nuevo Liberalismo para las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. Ha obtenido importantes reconocimientos de la Dirección Nacional de la Policía y de la Policía Metropolitana de Tunja, de la Registraduría Especial del Estado Civil de Tunja y de la Alcaldía Mayor de esta ciudad, entre otros. El anterior es, grosso modo, el epítome y discurrir educativo, laboral y político del doctor Vicente Aníbal Ojeda Martínez. En adelante, nuestro compañero de labores. Entremos en materia con el doctor Vicente Aníbal. Como ya es de conocimiento público, el Consejo de Estado, la máxima instancia de lo contencioso administrativo en Colombia, a través de la sección quinta,
confirmó la nulidad de la elección del alcalde de Tunja, Mijael Krasnov, por incurrir en una inhabilidad. A su turno, la Procuraduría General de la Nación le impuso al señor Krasnov destitución e inhabilidad por 14 años para ejercer cargos públicos en primera instancia. Y la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones penales por posibles hechos de corrupción en materia de contratación, conforme lo indicó el gobernador Carlos Amaya en comunicado oficial. Todo este intríngulis generó un rifirrafe entre el profesor Krasnov y el ingeniero Amaya. El gobernador expresó en su comunicado que ante los ataques del alcalde no tiene ninguna responsabilidad, pues él no investiga, no acusa y no falla. O dicho en otros términos, el gobernador no actúa como juez, ni como jurado, ni como verdugo, y simplemente se limita a cumplir con los ordenamientos de ley. Doctor Vicente Aníbal, a prima facie, o a primera vista, como dicen los juristas, ¿cuál es su análisis sobre esta situación? Y luego vendrán las preguntas de nuestros presentadores. Adelante con su respuesta, doctor Vicente Aníbal. Bueno, muy buenos días. Quiero presentar un cordial saludo a nuestro director, Nelson de J. Medina, a todo el equipo de trabajo de este maravilloso canal y, por supuesto, a los televidentes que hoy a través de Mañanita nos permiten hacer análisis de la realidad de lo que sucede en nuestro municipio y, por supuesto, en nuestra jurisdicción. Quiero ser absolutamente específico en lo que voy a señalar. No lo hablo como excandidato ni como un actor político, sino como una persona que conoce el medio jurídico y que además también de una u otra forma ha vivido como ciudadano tunjano la realidad de lo que sucede hoy en relación con esto que se ha enmarcado por parte del Consejo de Estado, la sección quinta, en relación con el fallo que a partir del pasado 5 de marzo se dio en donde se anula la elección del señor alcalde de la ciudad de Tunja, el señor Mijael Krasnov. Y en ese orden de ideas, hacer un pequeño análisis relacionado con la realidad que vive nuestro municipio, lo que se avecina y por supuesto también con esas dudas que se han venido generando en diferentes sectores de la sociedad tunjana, por cuanto no se sabe si hay elecciones, quién encarga, cómo se encarga, qué es el encargo, si hay terna o no. Y en ese orden de ideas, lo primero que vale la pena señalar es que la sección quinta del Consejo de Estado, a través de la ponencia presentada por la magistrada Gloria, ha señalado que se han configurado o se confirma la sentencia de primera instancia que el Tribunal Administrativo de Boyacá profirió en marzo del año 2025, por medio de la cual se anula la elección del señor alcalde y por tanto la credencial que se le otorgó la E14, una vez ha obtenido la confianza ciudadana con más de 27.000 votos el pasado 29 de octubre de 2023. En ese orden de ideas se empieza a analizar cuáles son esos factores que permitieron que se llegara a este tipo de nulidad electoral. Uno de ellos, pues por supuesto, recordemos que hay un grupo jurídico que inicia una demanda en contra de él, circunstancia que durante todo este tiempo ha venido siendo discutida en diferentes recursos por parte del Consejo de Estado, del Tribunal Administrativo de Boyacá en primera medida y que por supuesto dio con este resultado. Lo primero que hay que decir es que se confirmó que no es el Consejo de Estado el que anula la elección, que el Consejo de Estado lo que hace es confirmar el fallo de primera instancia que otorga el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio del cual sí se declara la nulidad de la acción del señor alcalde Mijael Krasnov, por cuanto de los dos cargos establecidos, uno sobre la doble nacionalidad y el otro sobre la inhabilidad que se predicaba por el hecho de haber firmado un contrato con la Universidad Pedagógica, hacía que se vulnerara la Ley 134 modificada por la Ley 617 de 2000. Esto en el sentido de que la Universidad Pedagógica y Tecnológica, si bien es cierto, tiene autonomía administrativa y que sus contratos se manejan como un contrato de derecho privado, pues es una universidad pública de naturaleza pública, lo cual configura uno de los primeros escenarios, que es el escenario material, por medio del cual una persona que quiere ser elegida como alcalde de la ciudad no puede tener un contrato con una entidad pública dentro del periodo anterior a los 12 meses de la elección. El contrato se desarrolló el 6 de diciembre del año 2022, motivo por el cual
daba con los 10 meses anteriores a la elección, motivo por el cual la primera configuración se determinó y se confirmó. La segunda de ellas obedece al ámbito territorial, un ámbito en el cual se establece que el contrato se desarrollaba en la ciudad de Tunja, y en ese orden de ideas, a pesar de que durante ese tiempo estuvimos en pandemia y que mucho del proceso se determinó como un proceso virtual, pues también se determina que independientemente de la virtualidad, es la ciudad de Tunja el escenario desde el cual se desarrolló este objeto contractual, motivo por el cual también se da ese espacio temporal que permite, ese espacio geográfico en donde se determina que el contrato se desarrolló en el mismo municipio en donde se estaba aspirando a ser alcalde. Lo otro que es importante señalar, y que fue un argumento no solamente de la defensa del señor alcalde, sino también de sus coadyuvantes, es que no se lograba determinar que con este contrato el alcalde o la persona, el candidato, hubiera podido obtener un beneficio directo para alterar los resultados de las elecciones. Y el Consejo de Estado manifiesta que en este caso no es importante manifestar esto, teniendo en cuenta que si bien es cierto es un contrato por 8 millones de pesos, con una duración específica de escasamente unos 28 días, no es el objeto per se, sino realmente es la circunstancia natural del contrato. Aquí no se está hablando de un contrato de un contrato académico regulado por la Ley 30, sino que es un contrato de prestación de servicios para realizar unas capacitaciones en materia de los semilleros de investigación para poder determinar si se hacían unos textos en el idioma inglés y en el idioma alemán. Motivo por el cual este es un contrato de prestación de servicios regido por la Ley 80, que como lo determinó la UPTC no obedecía a un contrato de cátedra ni de docencia académica. Es decir, que eso que ha manifestado el señor alcalde en relación a que lo sacan por ser profesor, realmente no es cierto. Hay que ser absolutamente claro y sincero con la ciudadanía. El señor Mijail Krasnov, actual alcalde de la ciudad de Tunja, quien recogió la confianza de los ciudadanos el 29 de octubre de 2023, pues no estaba realizando labores académicas como tal, como docente, no subía notas, no cargaba notas, sino que realmente lo que estaba haciendo era un ejercicio de capacitación para poder hacer traducciones en idioma inglés y en idioma alemán a las personas que hacían parte del semillero. Y tal cual como lo certifica la UPTC, este no es un criterio personal, no es una situación que yo mismo analice, sino que realmente lo establece la Universidad Pedagógica, lo que tenía era un contrato de prestación de servicios no como docente de cátedra ni como docente de planta, motivo por el cual el Consejo de Estado toma esta determinación para confirmar el fallo de primera instancia que también ya había tomado todos estos escenarios en consideración y por eso había declarado la nulidad electoral de la elección del señor Krasnov el pasado 29 de octubre de 2023. ¿Qué sigue para la ciudad de Tunja? Porque por supuesto esto se ha generado una incertidumbre jurídica, una incertidumbre administrativa de qué va a pasar, de si hay elecciones atípicas o no. Y la primera respuesta que debemos dar a eso es sí. Las elecciones atípicas se deben surtir en un periodo de tiempo que luego de ser notificado el señor gobernador del departamento de Boyacá, tendrá un lapso de unos días para poder encargar una persona. Esta persona la puede encargar el señor gobernador de cualquier índole, no tiene que ser de la administración municipal. Si el señor gobernador considera que uno de los funcionarios de su gabinete puede realizar el encargo, lo puede hacer, está facultado legalmente para hacerlo. Pero se ha generado una polémica entre el señor alcalde de la ciudad de Tunja y el señor gobernador, por cuanto el señor alcalde manifiesta que se debe respetar la voluntad popular y que debe ser un miembro de su gabinete. El gobernador ha tomado últimamente la determinación de no entrar en ese conflicto y en esa polémica y ha señalado que tomará del gabinete del señor alcalde la decisión de encargar a una persona mientras llega una terna. Eso es lo importante. El partido que avaló al señor alcalde de la ciudad de Tunja debe presentar una terna en la cual debe estar compuesta al menos por una mujer para que el señor gobernador deba de esa terna seleccionar una persona para poder tener nuevamente el encargo y de esa manera convocar a elecciones para poder ir a esas elecciones atípicas. ¿Por qué se dan las elecciones atípicas? Porque según lo que establece la Constitución, siempre y cuando la vacancia absoluta se presente faltando antes de los últimos 18 meses, se deben realizar elecciones atípicas. Si la vacancia, es decir, si el fallo del Consejo de Estado se hubiera dado con posterioridad al 30 de junio,
ya no habría elecciones atípicas, sino lo que se hace es generar un proceso en el cual el gobernador encarga directamente a una persona. Como el fallo sale el 5 de marzo, es decir, previo al tiempo establecido, en ese orden de ideas, lo que se debe hacer es convocar elecciones atípicas. Es importante indicar que, a pesar de que se ha generado una acción de tutela por parte del señor alcalde y de que se ha solicitado un proceso de aclaración por parte del señor alcalde para conocer un poco más los detalles de este fallo que se ha promulgado por el Consejo de Estado, la sección quinta, esto no en ningún caso cambia el sentido del fallo. El fallo ya está establecido, se revoca, o mejor, se declara la nulidad electoral, para ser precisos técnicamente, se declara la nulidad, se confirma la declaratoria de nulidad electoral señalada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, y en ese orden de ideas se deberá realizar ese proceso que les acabo de decir. Notificado el señor gobernador del fallo, inmediatamente el señor gobernador debe evitar que se genere una vacancia, y en ese orden de ideas encarga a una persona, según lo que ha manifestado será de la administración municipal, y posteriormente, una vez llegue la terna, de ellos escogerá una persona hasta tanto se surta el proceso de elecciones atípicas. Es importante indicar también que el señor alcalde mayor de la ciudad de Tunja, como lo ha señalado el señor gobernador Carlos Amaya, tiene también un par de procesos jurídicos adicionales que lo están persiguiendo en este momento. Uno de ellos, el proceso de la Procuraduría General de la Nación, que en su fase de instrucción, es decir, en el proceso investigativo, si me permiten hacer una comparación, ha determinado que el señor alcalde le sale un auto de imputación, un pliego de cargos, discúlpenme, un pliego de cargos en el cual se establece que hay una conducta a título grave en el cual se promulga que estaría inhabilitado por un término de 14 años para ocupar cargos públicos. Esto en fase de instrucción. Eso quiere decir que eso debe ser enviado a la fase de juzgamiento. La fase de juzgamiento es, como nosotros lo veríamos, como una segunda instancia en la cual la misma Procuraduría, pero en otra sala distinta, realiza el análisis probatorio de lo que se hizo en fase de instrucción, que es lo que les digo como la investigación, para que pueda determinar si se confirma o no que la conducta es grave, gravísima, culposa o dolosa, por cuanto lo que se señala en esa fase investigativa es que el señor alcalde sabía y conocía que estaba inhabilitado, por cuanto cuando se inscribió conocía que había suscrito un contrato con una entidad pública. Y porque recordemos que hay una máxima en derecho que establece que la ignorancia de la ley no exime de las responsabilidades que se tiene. Es decir, el simple hecho de no saber que yo estaba inhabilitado no implica que no se genere esa conducta. Y por el contrario, aquí se demuestra, y según lo que señala la Procuraduría, que el señor alcalde, que Mijael Krasnov, es una persona que ha estudiado, que tiene varias carreras, que tiene varias especializaciones, que tiene varias maestrías, que tiene varios doctorados, incluso así no estuvieran convalidados en el país. Situación que incluso fue ampliamente expuesta en ese proceso electoral, en donde se vendió una narrativa de una persona que conocía muchísimo el sector público y que lamentablemente pues no ha sido así en el devenir político. Estamos en espera también de que se pronuncie la sala de juzgamiento de la Procuraduría Nacional General de la Nación, con el propósito de determinar si se confirma la inhabilidad por 14 años del señor alcalde o incluso si se rebaja el tiempo para el cual también se establece esa inhabilidad. Por otra parte, el señor alcalde Krasnov también está siendo investigado penalmente y de hecho ya le fue formulada imputación en el marco de un proceso penal por parte de la Fiscalía General de la Nación por la realización de una conducta que ha sido vista por todos los tunjanos de manera, o por la gran mayoría de los tunjanos de manera suspicaz, y es que cuando se presentaron 2 demandas de nulidad electoral, y una de las demandas de nulidad electoral fue retirada previamente a que se realizara todo el proceso litigioso, y en ese orden de ideas el magistrado aprueba el retiro de la demanda, pero coincidencialmente 3 días después del retiro de la demanda, la persona que había demandado y que había retirado termina vinculado a la administración municipal a través de una entidad descentralizada como lo es Ecovivienda, con un contrato cercano a los 60 millones de pesos. Y se conocen una serie de chats y de grabaciones en las cuales se determina que presuntamente, lo digo porque todavía se encuentra en el proceso de investigación,
hubo una injerencia por parte del señor alcalde, por parte de quien fungía en ese momento como la gestora social, la señora Sara Catalina Pedraza, y la secretaria de contratación, para que se pudieran realizar las labores contractuales de esta persona aparente y presuntamente en contraprestación por haber retirado la demanda de nulidad electoral, que obviamente hizo que se generara un proceso distinto, y este es el proceso penal. Un proceso penal que, como les repito, ya generó una formulación de imputación de cargos que está siendo no solamente investigada por la Fiscalía, sino que obviamente ya adelanta un proceso judicial. Esa formulación fue presentada ante el juez de control de garantías, que obviamente avaló la formulación y que además también permitió que se decretaran unas medidas preventivas relacionadas con que el señor alcalde de la ciudad de Tunja no puede abandonar el país y que debe mantener su sitio en el país precisamente para no evitar que se generen discusiones jurídicas suspicaces, como ya lo venía diciendo. Es decir que hoy la ciudad de Tunja tiene resuelto uno de los 3 estadios procesales que se han venido dando, que es el de la nulidad electoral. Falta todavía por determinar en el escenario disciplinario y en el escenario penal cuál va a ser ese ejercicio que se va a determinar en relación con las vacancias absolutas que se puedan derivar. Por ahora, y teniendo en cuenta que lo electoral ya fue desarrollado, ya fue juzgado por el Consejo de Estado, confirmando, como lo señalé previamente, lo que ha manifestado el Tribunal Administrativo de Boyacá, deberá concurrirse nuevamente a unas elecciones atípicas en donde los tunjanos deberán revisar las hojas de vida de quienes se presenten como candidatos para que durante el tiempo que falta, es decir, aproximadamente año y medio, pueda un tunjano o una persona que haya sido elegida por votación popular terminar el periodo del tiempo para el cual había sido elegido el señor Krasnov como alcalde de Tunja. Recordemos que el periodo es ese, de 2024 a 2027. Y de ahí, pues obviamente ya se vuelve a hacer una elección normal, una elección típica para poder tener un alcalde por los próximos 4 años. Aquí he tratado de ser absolutamente riguroso técnicamente y jurídicamente, no vengo a hablar ni bien ni mal del señor alcalde, cada quien tiene un concepto distinto de cómo ha sido el devenir de un alcalde que ha sido bastante polémico, un alcalde que debo reconocer recogió la voluntad popular, incluso siendo yo candidato, y por eso me aparto del ejercicio subjetivo de la opinión personal, sino me he dedicado exclusivamente a hacer un ejercicio de rigor técnico, jurídico, para que los tunjanos conozcan cuál es la realidad que hoy ha generado esa incertidumbre administrativa y política que hoy tenemos. Es decir, para concluir, se termina el proceso electoral, en donde se confirma el fallo de primera instancia en la cual el señor Mijael Krasnov estaba inhabilitado para ser elegido como candidato a la alcaldía de la ciudad de Tunja, en relación a que celebró un contrato durante los 10 meses anteriores, situación que prohíbe la norma especialmente en Colombia. Se está en un proceso de tutela, se está en un proceso de aclaración que no cambia el sentido del fallo, motivo por el cual se deberá concurrir a unas elecciones atípicas previo a que el gobernador encargue a una persona que, como ya lo manifestó, será del gabinete municipal, mientras llega la terna presentada por el Partido de la Fuerza de la Paz, y que obviamente también hará parte de algo que es fundamental y que no podemos abstraernos, y es que estamos previos a unas elecciones presidenciales. Y esas elecciones presidenciales tendrán mucho que ver con las elecciones atípicas, teniendo en cuenta que estaremos bien para los últimos. Recordemos que las elecciones presidenciales terminan siendo el 30 o 31 de mayo, si mal no estoy es el 30 de mayo, y previo a esto podrán haber convocatoria de elecciones atípicas, o incluso en la primera semana de junio habrá convocatoria de elecciones atípicas, motivo por el cual estas elecciones atípicas en la ciudad de Tunja tendrán una injerencia y una influencia en esas elecciones presidenciales, bien sea previo a la primera vuelta o posterior a la primera vuelta, en donde vendrán candidatos presidenciales a la ciudad de Tunja, seguramente a auspiciar candidatos que se presenten a las elecciones atípicas. Entonces, he tratado de ser lo mayormente riguroso con el tiempo también técnicamente para poder hacer un esbozo a los ciudadanos tunjanos de qué es lo que va a pasar, qué es lo que debe pasar, y que aquí no es una persecución política en contra del señor alcalde. Yo he podido observar comentarios en redes sociales con lo siguiente: es que era un contrato de 8 millones de pesos, es que fue un contrato por muy poco tiempo, es que el señor alcalde estaba al borde de la indigencia.
déjenme decirle, la ilegalidad no se predica por el valor, no se predica por el tiempo. La ilegalidad es absolutamente taxativa, y especialmente para estos temas de situaciones electorales. ¿Qué significa taxativo? Que lo que dice la ley no genera interpretación. La ley era absolutamente clara: quienes quisieran ser alcaldes o inscritos como candidatos para ser alcaldes no podían tener contratos con una entidad pública a desarrollarse en el mismo municipio 12 meses antes de la elección. No importa el valor que sea, no importa el periodo de tiempo que sea, simplemente había que ceñirse a lo que decía la ley, y en ese orden de ideas el señor Krasnov fue confirmado en su nulidad electoral. Bueno, ahí tenían entonces una síntesis de lo que está ocurriendo con este proceso de nulidad electoral. Ya nos comentó aquí Vicente Aníbal todo lo que va a venir también para la ciudad de Tunja, el tema de la terna, el tema de las elecciones, el tema de lo que le puede ocurrir también al señor Mijail Krasnov, ex alcalde de la ciudad de Tunja. Y bueno, para las personas que se están conectando de pronto hasta ahora, ya lo veníamos mencionando desde un instante anterior. Antes le decía candidato, ahora le digo contertulio, ahora le digo compañero de mesa acá también en el canal. Y pasando al otro plano, usted también nos estaba nombrando en su última intervención que esto, lo que está sucediendo en la ciudad de Tunja, va a repercutir también indudablemente en lo que pueden ser las elecciones presidenciales. Lo voy a llevar a ese ámbito. Precisamente, ¿qué opina usted, hablando de otros temas, qué opina usted de las consultas interpartidistas? ¿Cree verdad que hay ganadores, que hay perdedores también? Porque pues de unos lados ya vimos que la votación inclusive que obtuvo Claudia López pues no fue tan buena para los analistas políticos. ¿Qué opina usted de estas consultas interpartidistas? Bueno, refiriéndome exclusivamente al tema de consultas para las presidenciales, recordemos que el pasado 8 de marzo se hicieron 3 consultas: la consulta del Frente Amplio, la consulta por la vida y la consulta de las oportunidades. En este tipo de consultas hubo 3 ganadores, especialmente relacionadas con el desarrollo que en Boyacá se viene dando. La doctora Paloma Valencia obtiene más o menos 128.000 votos en el departamento de Boyacá, lo cual la hace una absoluta ganadora, con una diferencia. El doctor Daniel Oviedo tuvo cerca de 55.000 votos. Es una amplia diferencia que permite establecer que Boyacá le vota directamente a la doctora Paloma Valencia. Luego viene la consulta de las oportunidades, en la cual pues la absoluta y clara ganadora es la doctora Claudia Nayibe López, exalcaldesa de Bogotá, con 25.000 votos, muy lejos de su competidor. Y posteriormente viene la consulta del Frente Amplio, que es la del doctor Roy Barreras, en donde obtiene cerca de 10.200 votos en el departamento de Boyacá, duplicando al doctor Daniel Quintero, quien tiene cerca de 5.000 votos. Esto nos permite tener un partidor ya sobre los 14 candidatos que se terminan presentando e inscribiendo para la consulta presidencial, o mejor, para la presidencia de la República, específicamente lo que se llama la primera vuelta presidencial, en donde se espera que alguno de estos 14 candidatos que se han presentado, entre esos el doctor Iván Cepeda, la doctora Paloma Valencia, el doctor Santiago Botero, el doctor que ahora tiene fórmula presidencial con Luz María Zapata, el doctor Luis Gilberto Murillo, entre otros candidatos, Roy Barreras, pues obviamente se presentan en este escenario para tratar de obtener el 51% de la votación en primera vuelta. Yo creo que hubo ganadores, sí, por supuesto que hubo ganadores, no solamente las 3 personas que les acabo de mencionar, sino además, por ejemplo, un escenario político interesantísimo como el que desarrolla Juan Daniel Oviedo, una persona que logra cerca de 1.200.000 votos en el espectro electoral del país, que obviamente hace que sume una fuerza importante independiente al proceso que viene adelantando la doctora Paloma Valencia, y que consolida una opción de centro derecha un poco más fuerte a la que ya se venía presentando por el doctor Abelardo de las Priella, quien además tiene un excelente candidato vicepresidencial como el doctor Restrepo también, que obviamente reconfiguran todo este mapa político. También creo que hay unos perdedores importantes, porque realmente, a pesar de que, por ejemplo, la doctora Claudia López, quien hoy está en el partidor y que tiene todas las posibilidades también de poder competir para ganar, pues no obtuvo el resultado electoral que esperaba. Lo mismo que el doctor Roy Barreras, un resultado
que obviamente lo ha llevado a determinar que el presidente Petro tiene responsabilidad en este proceso electoral por cuanto dividió la izquierda y ha permitido que el progresismo, como él lo ha señalado en sus propias palabras, no pueda generar un proceso de unidad. Es importante aclarar también que las personas que ya están inscritas como candidatos presidenciales no pueden adherirse a otras campañas presidenciales. Es decir, quienes hoy ya están inscritos tienen que continuar su proceso electoral hasta el 31 de mayo para ir a la primera vuelta presidencial y con posterioridad a esto, quienes resulten elegidos en los dos primeros puestos, siempre y cuando no haya un ganador con el 51%, deberán ir en el mes de junio a una segunda vuelta presidencial para garantizar que los colombianos escojan sobre ideas, sobre proyectos, quién va a ser esa persona que nos va a representar durante los próximos 4 años como presidente de la República. Entonces considero que si hubo ganadores, claro, hubo una ganancia importante que, es más, reconfiguró el mapa político a nivel nacional. Pasamos de tener 102 candidatos a tener 14 candidatos, eso ya es una ganancia para que nosotros podamos tener la posibilidad de estudiar un poco más las hojas de vida, de estudiar las propuestas de gobierno. Y posteriormente a eso, pues también hubo unos grandes perdedores que, a pesar de ser figuras nacionales reconocidas, pues obviamente no tuvieron los resultados electorales específicos, no obstante que siguen en carrera y que también está demostrado que en política 1 más 1 no es 2. Es decir, el único que está quemado es el que no se pudo inscribir. Cualquiera puede obtener el favor ciudadano para que puedan ser seleccionados como presidentes de la República. Bueno, doctor Vicente Aníbal, hablando un poco del tema presidencial de estas elecciones que se vienen en unos meses ya prácticamente, quisiera preguntarle, y también sobre lo que pasó en las elecciones de este 8 de marzo, ¿cuál es su lectura sobre la persistencia de algunos candidatos presidenciales que participaron en las consultas interpartidistas y no obtuvieron los resultados esperados? Bueno, yo creo que todos tenemos el derecho a elegir y ser elegidos, y uno puede presentarse muchas veces esperando obtener la confianza ciudadana. De hecho, lo voy a decir con claridad, yo he conocido casos aquí en la ciudad de Tunja en donde personas que han sido 5 veces candidatos por fin logran el favor ciudadano para ser alcaldes. El caso del doctor Pablo Cepeda, ahora magistrado. Pablo fue alcalde de la ciudad de Tunja luego de haberse presentado 5 veces entre consultas interpartidistas y como candidato oficial. El mismo arquitecto Arturo Montejo también en 2 oportunidades, y así sucesivamente. La gente a veces tiene la sensación de que cada elección es una barajada nueva y en cada elección se presentan nuevas posibilidades para hacerlo. Es el caso, por ejemplo, del doctor Juan Manuel Galán, ya es la 2ª o 3ª vez que se presenta en este proceso. El doctor David Luna, que ha participado también en procesos electorales en la alcaldía de Bogotá y con una amplia hoja de vida. ¿Por qué? Porque es que con el paso del tiempo las personas se van preparando, bien sea profesional, académica, personalmente, y van adquiriendo experiencia en el sector público. Miren el caso de David Luna. David Luna fue ministro de las tecnologías, y eso hace que su palmarés o que su experiencia le permita fortalecerse como un actor político importante para garantizar que, por supuesto, nuevamente pueda poner su nombre y pueda ser elegido. La doctora Claudia López ya había sido candidata presidencial, o mejor, en ese caso específico fue candidata vicepresidencial con el doctor Sergio Fajardo, pero posteriormente fue alcaldesa de Bogotá y demostró sus capacidades técnicas y administrativas para poder pensar en lanzarse a la a la presidencia de la República. El mismo Roy Barreras no solamente fue senador, presidente del Congreso en varias oportunidades, sino que además en esta última posibilidad tuvo la opción de ser embajador de Colombia en el Reino Unido, embajador plenipotenciario también, y en ese orden de ideas van fortaleciendo su hoja de vida, y al fortalecer su hoja de vida consideran que nuevamente pueden presentarse para que los ciudadanos puedan determinar que ese fortalecimiento de su hoja de vida los pueda impulsar para que puedan ser elegidos presidentes de la República. Pero en esto sí quiero hacer un refuerzo importante, y es que lamentablemente nosotros los ciudadanos colombianos en nuestra gran mayoría nos estamos quedando con el titular de Facebook y no estamos yendo al fondo de cuáles son las verdaderas propuestas. Yo quisiera hacer una reflexión, y es, hoy sabemos que está Iván Cepeda candidato presidencial, que está Abelardo de la Espriella candidato presidencial, la misma Paloma Valencia candidata presidencial y los otros candidatos, pero ¿a cuántos de ellos le hemos revisado su hoja de vida? Es más, ¿a cuántos de ellos le hemos conocido cuáles son sus propuestas?
Ya sabemos si van a presentar reformas tributarias, sabemos si van a tener, cuál es su enfoque en relación con la paz, ya sabemos cuál es su enfoque en relación con la fuerza pública, conocemos cómo van a llegar a esa Colombia profunda en relación en materia educativa, en materia de salud, cuál es su enfoque en relación, por ejemplo, con la reforma a la salud, que es absolutamente necesaria en nuestro país, no solamente en municipios como Tunja, Duitama, Paipa, Sogamoso, sino con lo que sucede en Acandí, en Puerto Leguízamo, en diferentes sectores de nuestro país, porque realmente quien va a ser el presidente durante los próximos 4 años, pues tendrá que asumir esa responsabilidad de reformar no solamente una Colombia política, sino una Colombia justa, una Colombia, por supuesto, en materia donde todos nosotros realmente pasemos de la retórica y del populismo, de que vamos a vivir sabroso, a realmente a vivir bien en un país que hoy está determinando un nuevo proceso electoral. Bueno, en la política, en este entramado político como en la vida, existe algo que se llama la estrategia específicamente. Y hace algunas horas un medio muy prestigioso del país hizo una labor, para mí, más confrontar a Paloma con el doctor Oviedo. ¿Usted opina que el mensaje que se le está mandando a los electores es el correcto en torno a que, por ejemplo, tenemos a una Paloma que, bueno, es más conservadora, no por el partido, sino por sus ideales conservadores, y tenemos del otro lado a Oviedo, su fórmula vicepresidencial, que no va tan en los ideales de lo que es el partido al que ella representa? Inclusive en esa entrevista pues se tocaron temas del matrimonio de parejas del mismo sexo, de la adopción a parejas también del mismo sexo. ¿Cree usted que los que votaron precisamente por Oviedo, al ver esta narrativa, van a volver a votar por él en primera vuelta? Y si esta dupla de presidente y vicepresidenta y posible vicepresidente también fue estratégica, o de pronto van a dividir inclusive más los votos en esa primera vuelta. Iván, muy buena pregunta. Yo creo que el doctor Juan Daniel Oviedo fue un fenómeno político que, como señalamos, llega a cerca de 1.300.000 votos, muy representados en un sector de centro independencia y basado también en los principios que él ha desplegado como persona, como técnico y como, digamos, un miembro del gobierno que en su momento demostró cuáles eran sus capacidades administrativas y profesionales. Pero aquí sucede algo, y es que no es un capo electoral, es decir, no es una persona, no es un cacique electoral como nosotros lo conociéramos en su momento, no es una persona que pueda transferir la totalidad de sus votos a un proceso electoral que permita garantizar y hacer la sumatoria de que 1.300.000 más 2.800.000 da tantos millones de votos, y entonces ya en ese orden de ideas se puede tener o hablar de un panorama político. Sin embargo, las personas ven en Juan Daniel Oviedo, más allá de su situación, de su, digamos, diversidad, ven una persona técnica y una persona que con su preparación puede igualmente desarrollar el proceso desde la vicepresidencia. La vicepresidencia es un escenario más que todo decorativo, a pesar de que se le han designado algunas funciones específicas. Por ejemplo, se le ha pedido que se haga el seguimiento de los compromisos realizados durante el paro de Buenaventura, y eso se ha venido dando. Algunas situaciones específicas en manejo también con las situaciones del desarrollo indígena, y por eso es que Iván Cepeda, yo creo que además toma la decisión de llamar a Aida Quilcué, una lideresa indígena a quien personalmente conozco porque trabajé con ella en el Ministerio del Interior, ella como lideresa indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, una mujer brillante, una mujer preparada, que a pesar de no tener títulos académicos y universitarios, pues también tiene todas las condiciones para representar a esa Colombia profunda que hoy también reclama una visibilidad. Pero volviendo al caso de Juan Daniel Oviedo, es una persona técnica que ha demostrado que conoce el país, que conoce los números, que conoce cómo poder desarrollar, y que eventualmente en el caso de una vacancia absoluta de la presidenta, eventualmente si fuera elegida la doctora Paloma Valencia, está en todas las capacidades de asumir la presidencia de Colombia, teniendo en cuenta que el vicepresidente, ante una falta absoluta de la presidenta, podría asumir ese cargo. De tal manera que, basándonos en la pregunta, no veo que el doctor Oviedo pueda transferir la totalidad de sus votos, pero sí puede atraer una parte del centro izquierda, del centro derecha, perdón, que obviamente hace que pueda fortalecer el proceso electoral por su calidad técnica, por su capacidad política. Pero además con algo que es fundamental y que él mismo señaló en esa entrevista que tú refieres, Iván, y es que yo creo que Colombia debe construirse desde los extremos, encontrando puntos de inflexión, puntos de reflexión y puntos de convergencia.
Aquí no podemos seguir excluyendo a las personas por su diversidad, por su condición, por su raza, por su credo, sino que realmente tenemos que empezar a construir un país en donde quepamos todos, en donde precisamente lo que se hace es una gran enseñanza a quienes han sido absolutamente conservadores, no de partido, sino de pensamiento, para decir que estamos en un siglo XXI en donde todos tenemos cabida, en donde no importa si usted es gay, lesbiana, transexual, homosexual, lo que sea, porque detrás de eso hay personas. Detrás de esa diversidad hay personas que están reclamando oportunidades. Y el hecho de que Juan Daniel Oviedo lo haya señalado, por ejemplo, Claudia López también haya salido a señalar que por ser abiertamente declarado como gay, no pueda tener una posibilidad de ser candidato vicepresidencial de una persona como Paloma, que representa al Centro Democrático, que ha sido opositor a la diversidad sexual, pues obviamente siendo Claudia también parte de la comunidad, pues digamos que hace que se genere un conflicto y un choque de identidades en donde realmente aquí no importa si es hombre, mujer, gay, lesbiana, transexual, bisexual, sino que es una persona, y porque es que aquí no se va a gobernar desde la cama, no se debe gobernar desde la cama, se debe gobernar desde un escritorio, y aquí el Estado no debe determinar con quién usted debe ser feliz o no en una cama. Aquí lo que el Estado debe determinar es cómo vamos a mejorar la salud, cómo vamos a reformar la política, cómo vamos a reformar la justicia, cómo vamos a garantizar que las personas se sientan en un país en donde quepamos todos, y por eso es absolutamente necesario entender que este es un país en donde independientemente de la ideología tenemos que caber todos. Aquí ese cuento de la derecha y de la izquierda está mandado a recoger. Aquí no se habla de marxismo-leninismo, aquí no se habla del utilitarismo de Jeremías Bentham, aquí lo que se habla es de extrema derecha asociada con los paramilitares, de extrema izquierda asociadas con los grupos subversivos guerrilleros, cuando yo he visto una izquierda que ha sido más conservadora y he visto un conservatismo que ha sido demasiado progresista. Entonces, por eso yo creo que aquí lo que hay que mirar y la reflexión que tenemos que hacer a los colombianos es, miremos hojas de vida y sobre todo miremos programas de gobierno. ¿Qué va a pasar? Nos van a poner más reforma tributaria, van a ampliar la base gravable, van a trabajar sobre la elusión, sobre el no pago de impuestos, cómo se va a hacer en los procesos sancionatorios, porque eso es lo que va a determinar realmente cómo vamos a salir de un proceso tan difícil como el que está atravesando hoy nuestra nación. Así es, y entonces no sé si mi compañero Saray de pronto tiene alguna otra pregunta, o si no, a mí sí me da curiosidad también otra cosa, y es que precisamente en el escenario político se tiene de pronto la idea de que Abelardo de la Espriella se le va a unir posiblemente a una segunda vuelta a Paloma o viceversa, que de pronto entre los dos se puedan unir para vencer a lo que es una izquierda, como usted lo estaba nombrando, de Iván Cepeda. Pero también estamos viendo lo que nombraba Saray ahorita anteriormente, de los políticos que listo, están en primera vuelta, que posiblemente no va a suceder nada con ellos en tema electoral, pero que se pueden ir adhiriendo precisamente a distintas fórmulas. ¿Usted cree que de pronto la figura de Iván Cepeda también se pueda estar viendo debilitada por lo que usted mencionaba anteriormente, por la elección de Aida Quilcue? Porque estamos en un país precisamente que listo, es un país pluriétnico en el que también debemos respetar también, pero que en redes sociales también ya estamos viendo que la están nombrando más como la indígena de pronto que como una política que está preparada también en el escenario político. ¿Usted cree que también precisamente esa figura se puede debilitar o antes tomó más fuerza de cara a esa primera vuelta? No, yo no creo, yo creo que, le repito, yo conozco a la Aida Quilcue, la lideresa indígena, es una persona absolutamente capacitada, conoce el país, se ha dado unas luchas sociales muy importantes en nuestro país en relación con los conflictos que han venido sucediendo. No creo que se debilite porque además voy a ser muy franco, y es que quienes militan hoy en el pacto histórico y quienes hoy ven al pacto histórico como un escenario de transformación, no les interesa la persona, les interesa el proyecto progresista. Entonces, aquí hubieran podido elegir a cualquier persona e igualmente lo hubieran podido hacer. Yo creo que bien hubiera podido ser María José Pizarro, bien hubiera podido ser Roy Barreras, bien hubiera podido ser Daniel Quintero. Lo que pasa es que quienes hacen parte de la base
del pacto histórico, que han venido trascendiendo históricamente con las luchas que vienen desde el M19, desde el MOIR, desde la UP, tienen un proyecto más de desarrollo progresista que personal. Esto trasciende a las personas. Motivo por el cual yo no creo que la incorporación de AIDA al proceso del doctor Iván Cepeda lo debilite, sino que refuerza las bases de quienes hacen parte del pacto histórico. Estamos hablando de cerca de 2 millones de indígenas, 2 millones de votos que pueden ser determinantes en el momento de una elección presidencial, que obviamente tienen las dificultades de la movilización, porque en esto sí debo ser claro, yo he trabajado en resguardos indígenas en el país, en donde salir, por ejemplo, para llegar a Pavarandó tienen que atravesar 6 horas de lancha, que eso implica además movilizar económicamente el combustible para poder llevar en una lancha que caben 20, 30 personas. Entonces eso vale mucho dinero, pero hace que la organización indígena nacional confluya en encontrar una persona como AIDA su representación. Entonces yo no lo veo como una debilidad, por el contrario, lo que sí veo es que refuerza las bases, pero no construye, y en esto sí debo ser franco, no construye una adherencia nueva de personas que estuvieran por fuera del pacto. Situación que sí sucede con Paloma Valencia. Cuando Paloma llama a Juan Daniel Oviedo, trae una parte del centro derecha que estaba suelto y que obviamente puede ser determinante. Aquí el doctor Iván Cepeda y Aida Quilcue, la senadora Aida Quilcue, pues digamos que ya estaban dentro del mismo saco, ¿sí? Entonces lo que hacen es reforzar mucho más esto, sin querer decir que sean minoría, porque por el contrario, lo que se ha visto es que quienes hacen parte del pacto histórico han venido fortaleciendo el proceso electoral. No en vano ganaron en ciudades como Tunja, Duitama y Sogamoso en las elecciones parlamentarias. Entonces, y de hecho en Boyacá se constituyen en la segunda fuerza más importante, les faltaron cerca de 4.000 votos para tener una segunda curul en la Cámara de Representantes. Entonces no estoy diciendo que sean menos efectivos, sino que por el contrario han venido fortaleciendo sus bases, han venido fortaleciendo su escenario, y la entrada de Aida Quilcue pues lo que permite es fortalecer un proceso de un pulso político interesante que se viene para Colombia, pero en donde obviamente lo que se necesitan son las propuestas. Estamos a pocos, ya casi a cerca de 2 meses larguitos de hacer elección presidencial y no se han conocido grandes debates, y por eso también quiero hacer una invitación, y lo hemos hablado con el señor director, para que podamos invitar también a nuestros candidatos presidenciales aquí a este escenario en donde podamos hacerles preguntas confrontativas que nos permitan también a los boyacenses y a los tunjanos conocer cuáles son esas propuestas. Y estaremos realizando, y por eso quiero hacer la invitación a los televidentes a que se sigan vinculando a este proceso para que podamos conocer cuándo vamos a traer candidatos presidenciales, poderles hacer preguntas claras y específicas sobre el país, sobre la reforma tributaria, sobre la reforma a la salud, la reforma política, la reforma a la justicia, esas reformas sociales que tanto claman hoy nuestros ciudadanos, para que realmente garanticemos que podamos tener un ejercicio sano de entendimiento que nos permita conocer por quién vamos a votar y cuál es esa mejor persona que nos va a representar durante los próximos 4 años a partir del 7 de agosto como presidente de la República. Presentaremos previamente en este magazine, por supuesto, a través de este canal, con nuestro director Nelson de J. Medina, y con toda la familia, con Iván y con Saray, por supuesto, cuál va a ser esa agenda que nos permitirá garantizar que los candidatos presidenciales vean a este programa como una fórmula de llegar a los hogares de los tunjanos y de los boyacenses, para garantizar que sus propuestas sean conocidas y poder tomar la mejor determinación. Entonces yo creo que ese también va a ser el plus de este espacio, no solamente la opinión de una persona como Vicente Aníbal Ojeda, que se ha venido preparando profesional y políticamente, sino que además nos permita tener un escenario fuerte de consolidación, no solamente de este programa, sino además también de cómo nos informamos los boyacenses y los tunjanos para tomar decisiones claras en relación con ese proceso electoral que se avecina el próximo 31 de mayo. Bueno, y aquí tuvieron un ratico al doctor Vicente Aníbal Ojeda, quien ahora va a ser compañero aquí del canal. Lo tendrán más seguido. Muchas gracias, doctor, por estar acá. Y bueno, esperamos contar con su presencia en estas semanas más constantemente. Muchas gracias, Saray, muchas gracias, Iván, y por supuesto reitero mi agradecimiento a nuestro director Nelson de J. Medina, a todo el equipo de producción de Mañanitas y sobre todo de este canal, para invitar a todos los boyacenses y a todos los tunjanos que nos vean a través de estos medios para podernos permitir compartir estos escenarios de disertación, de opinión y sobre todo de desarrollo en materia política y jurídica. Bueno, y por ahora vamos a ir a un breve corte comerciales y ya regresamos aquí en De Mañanita.